Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de un fenómeno que pone en riesgo la democracia y que está presente en varios países, y es el de la judicialización de la política. Para esto tenemos que hablar también de otro fenómeno diferente, pero que se relaciona, que es la politización de la justicia. Y si bien aquellos que trabajan en la rama judicial tienen posición política y preferencias políticas, y esto es apenas natural, es muy diferente tener posiciones y preferencias ideológicas y políticas a tener una militancia en un partido. Cuando se tiene la militancia en un partido, es cuando se presenta un riesgo para la democracia. Bien, hay que evitar la politización de la justicia en el sentido de que aquellos pasen de tener preferencias ideológicas y políticas a tener una militancia activa en una formación política. Es decir, que respondan en definitiva a los intereses de un partido y no cumplan entonces a cabalidad como se merece la responsabilidad que tienen en la rama judicial. Por el otro lado está la judicialización de la política. Y la judicialización de la política viene a ser básicamente el empleo de procedimientos judiciales con el fin de obtener réditos políticos que no son conseguidos a través de la contienda electoral. Bien. Es decir, los partidos instrumentalizan la justicia para obtener victorias sobre el adversario político. Normalmente para esto pues, se utilizan acusaciones de tipo penal con resultados variables, ¿no? Por una parte, el primero de estos es el show mediático. Entonces, aunque la persona sea inocente, ya se ataca y se asesina el carácter y la imagen de la persona a través de un show mediático y a través de un juicio mediático. No importa si es verdad o no es verdad, no importa que la persona sea inocente, hay un juicio mediático y una culpabilidad. Esto se utiliza bastante para perseguir entonces al adversario político. Recordemos aquí aquello que nos hablaba Humberto Eco de la máquina del fango, la máquina del lobo. Pero en otros casos es juicios mediáticos. Bien, se asesina la imagen, se destruye la imagen de ese adversario político. Se siembran dudas o simplemente se lanza el juicio sin importar lo que al final ocurra dentro de la justicia. Bien, no hace falta, por lo tanto, un veredicto judicial. Mediáticamente se juzga con el hecho de haber interpuesto, de haber instrumentalizado la justicia. Existen también casos extremos, y estos casos extremos son cuando se suspende a alguien de un cargo de elección popular, cuando se inhabilita, o en ocasiones cuando se le priva de la libertad. Un caso que pude conocer, que vi bastante cerca, fue el caso en Brasil del hoy presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que en el 2018 se le prohibió ir a la contienda electoral y fue privado de la libertad. Quien se encargó de esto fue el señor Sergio Moro, entonces un juez que lo condena, lo priva de la libertad y le impide ir a las elecciones. Como resultado gana el señor Jair Bolsonaro. Ya vimos el desastre que causó. Pero mira el descaro tan impresionante que el señor Sergio Moro, el juez que metió preso a Luis Ignacio Lula da Silva, renuncia y es el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Quedó completamente en evidencia la instrumentalización de la justicia con fines políticos y electorales. En este caso, todas las encuestas y todo daba por ganador a Luis Ignacio Lula da Silva, pero lo metieron preso y le prohibieron competir. Y el resultado fue que Jair Bolsonaro fue electo presidente del Brasil en 2018. Bien. El resultado, entonces, se vio afectado por una maniobra de instrumentalización de la justicia, y es ahí donde hay que advertir sobre el riesgo que corre la democracia. Pues bien, en nuestro país hemos visto varios casos, pero ahora pienso en un caso que está ocurriendo en la actualidad, que es un fenómeno más o menos igual, que tiene que ver con
el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien fuera rector en su momento de la Universidad del Magdalena, quien fuera también alcalde de Santa Marta, candidato a la presidencia y en la actualidad gobernador del Magdalena. Fundador de un movimiento, de un partido político hoy, Fuerza Ciudadana, y quien ha sido perseguido de diferentes maneras, ¿no? Siendo acusado de diferentes cosas, estando también privado de la libertad hasta que se comprueba la inocencia, y hoy nuevamente la Fiscalía intenta atacarlo y destruir su imagen, en este caso vinculándolo con los señores Cotes, ¿no? Con el tal Mello Cotes y con Rosa Cotes, y con ese grupo que precisamente es el grupo al que él ha enfrentado, es decir, los Cotes, los Géneco, los Char, etcétera, esas mafias, esos clanes vinculados, ya comprobados en algunos casos, con paramilitarismo y narcotráfico, corrupción, quieren hoy meter en el mismo saco a Carlos Caicedo para destruir su imagen y para sacarlo de la política. Es preocupante la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Repito, esto pone en riesgo la democracia. Y lo vemos en la Fiscalía. El fiscal Barbosa hoy hablando de un plan nacional de desarrollo, etcétera, etcétera, y de leyes y de ciertas cosas. La instrumentalización con fines políticos. En la medida que cerremos la puerta a la instrumentalización de la justicia con fines políticos, y en este caso específico de Carlos Caicedo, defendamos, por ejemplo, el caso de Carlos Caicedo, y logremos evitar la instrumentalización de la justicia con fines políticos, lograremos avanzar en el propósito de hacer de nuestro país, de Colombia, una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.